Hemos estado, el miércoles anterior hablamos acerca de la Biblia. Hemos estado hablando, o mejor dicho, iniciamos hablando acerca de las doctrinas básicas de la fe cristiana. Entonces el día miércoles hablábamos acerca de la Biblia y hoy traemos un tema muy importante también y siempre relacionado a la palabra de Dios. Váyase conmigo a su Biblia y busque Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Vamos a leer la palabra de Dios, mis hermanos. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque la palabra de Dios leámoslo todos juntos, hermano. ¿Lo tiene o no lo encontró? Sí, 4:12 le dije, ¿verdad? Hebreos 4:12. Bueno, lo leemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar. Mi Dios Todopoderoso, que esta bendita palabra, Señor, sea como esa espada que lo dice en hebreo, Señor, que penetre hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, los tuétanos y las coyunturas, Señor, para poder recibir de ti, Señor, lo que usted quiere hablarnos en esta noche, Señor. Que sea como esa espada de doble filo, Señor, y que pueda discernir nuestras intenciones y todos nuestros pensamientos, que los ponemos en tus manos, mi Dios. Te pido que me permitas, mi Dios, explicar tu palabra y podamos aprender juntos, mi Dios, de ella, Señor. Espíritu Santo, guíame, instrúyeme en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si no fuera viva y eficaz, usted y yo no estuviéramos aquí. Solo la palabra de Dios te puede convencer de muchas cosas en tu vida. Por eso dice que revela las intenciones del corazón y se las va a revelar a usted mismo, me las va a revelar a mí. Yo le puedo predicar, pero el Espíritu Santo a través de la palabra es quien le va a revelar a usted esos pensamientos. Y el título de esta predicación es Espada Poderosa, porque la palabra de Dios, mis hermanos, la Biblia tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. De tal manera, hermanos, que la Biblia nos dice que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva y poderosa. ¿Por qué es viva y por qué es eficaz y por qué es poderosa? Es viva, hermanos, porque, valga la redundancia, es la propia palabra de Dios, es el sentir de Dios para con nosotros. Es la manera que Dios se comunica con nosotros a través de la Biblia. En tiempos antiguos, la palabra de Dios no estaba como la tenemos ahora, que está en 66 libros, que se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En tiempos antiguos, hermanos, la palabra de Dios era transmitida así, verbalmente. Y había alguien que empezó a escribir, iba escribiendo, el amanuense escribía, iba guardándolo en rollos. Después se recolectaron todos los rollos y se empezó, hermanos, a estructurar lo que es lo que se le conoce como canon bíblico. Pero siempre era la palabra de Dios. Fíjese que este libro es el más vendido a nivel mundial, pero también es el más criticado, el más señalado, el más juzgado, el más examinado. Personas que dicen ser ateas lo estudian, pero Dios no les revela nada. ¿Por qué no les revela nada el Señor?
a esa persona. Hay muchos ateos, hermanos, que conocen de la Biblia quizás mucho más que usted y que yo. Pero no la creen y todo lo utilizan para pelear, para discutir, para hacerlo ver y quedar en ridículo. Para hacernos ver y decir, no, los creyentes son unos ignorantes. No son gente pensante, y eso es totalmente falso. Lo que pasa es que la Biblia, hermanos, oiga bien, la Biblia no es como un libro común y cualquiera. Hermanos, yo he leído cantidad de libros. Para mi formación profesional, yo les he leído libros, hermanos, exagerado, hermano, que es la cantidad de libros, pero usted lo va leyendo, lo lee, lo entiende, lo comprende, y el que es bueno para memorizar, lo memoriza y ya. Pero es información de ciencia, información de muchas cosas, pero la Biblia, hermanos, es diferente. La Biblia se debe de leer y se debe de estudiar a través de la luz del Espíritu Santo en nosotros. Y solo el Espíritu Santo a usted le va a revelar las cosas. Hermano, este mismo versículo que yo estoy predicando en esta noche, se puede estar predicando en muchas partes alrededor del mundo, el mismo versículo. Y Dios le va a estar hablando a cada persona. Y la Biblia no es de interpretación privada. Lo que yo creo que eso dice que es, no es de interpretación privada. Entonces, la Biblia es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque cuando usted viene a Cristo, cuando usted la lee y le pide sabiduría al Señor, la Biblia le va a hablar. O sea, la misma palabra, el Señor le va a hablar. Y vamos a ver más adelante que nunca regresa vacía. Siempre tiene un fruto. La palabra de Dios. Porque aunque el creyente, hermano, viva o ande en pecado, sabe que está equivocado, sabe que está errado y que pronto Dios le va a pedir cuenta de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia se lo revela. La palabra de Dios. Ahora, si usted se opone y si usted dice, no, es que yo pienso que las cosas no son así como dice la Biblia, es que yo pienso que es muy cuadrado, que es muy aquí, que es muy allá, entonces usted está ya en contra de lo que dice la bendita palabra de Dios. Vamos en contra. Es viva, eficaz y es poderosa porque tiene poder. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Lo compara con una espada de doble filo. En esa época, hermanos, los romanos utilizaban las espadas de doble filo. Y tenía filo, hermanos, por decirle algo, el lado del filo, valga la redundancia, y en el lomo de la espada. O sea, a los dos lados, filo acá y filo acá. De tal manera que cuando esa espada entraba, hermanos, cortaba de los dos lados, iba cortando. De los dos lados. ¿Alguien aquí vio la película de Gladiador? No, nadie la vio, hermanos. Solo el pastor ve película. ahí se ven ese tipo de espadas. Muy filudas. Entonces es como una espada que entra, penetra, pero es una especie como el bisturí de un cirujano. El bisturí del cirujano va cortando la piel de manera delicada, pero no para hacer daño, sino para ver qué hay, cuál es el problema, para curar, para sanar. La palabra de Dios igual va entrando y no hace daño, hermano, no le va a hacer daño, va entrando, va partiendo y aparta el alma y el espíritu. El espíritu, hermanos, es el que anhela las cosas de Dios y el alma es el que quiere la carne. Y lo aparta. Y por eso es que dice la Biblia, hermano, que entra y parte y llega hasta los tuétanos de los huesos, hermano. Porque muchas veces, yo no sé usted, hermano, pero muchas veces la palabra uno siente que le ha dado y duele. No, a veces siente uno y dice, oye, Señor, hoy sí me hablaste. Hoy sí me hablaste.
No, pero eso sucede cuando estamos aquí en la casa de Dios, hermano. Cuando estamos allá en el Cyberland, no. Ay, que nos va a andar hablando ahí el Señor, hermano. Ahí andan un montón de locos, hermano, incluyendo hijos de Dios, viendo una monja loca que está saliendo en una rueda, hermano. Ahí sale saltando. No será uno de... No, ¿verdad? No. Disfrazado de monje se pone ahí, ¿verdad? Mire, por cierto, el comercial. Dicen que valen $2 los elotes locos. $2 las papas. Las ruedas no sé cuánto vale. ¿Alguien sabe cuánto vale? $3.50. $5.50. ¿Les parece barato o les parece caro, hermano? A mí me parece caro, ¿verdad? Pero cada quien en sus gustos, ¿verdad? Si usted tiene para ir a dar, dele, hermano, dele. Dele. Pero no se queje aquí porque las pupusas valen a $2 por el dólar, hermano. No se vaya a quejar por eso, ¿verdad? No, pues sí. Porque allá sí lo dan, o cuando hacen elote loco las hermanas aquí, ¿y cuánto vale? 1.25, ¿y por qué tan caro? Que no sé qué, si allá debajo del agua, hermano, $3, $2. Bueno, pero ese solo era un comercial, hermano. Ya me fui por otro lado, como dicen. De tal manera, hermano, que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y sabe, cuando hace eso, deja al descubierto la palabra de Dios, pero se lo deja al descubierto a usted, porque yo no puedo saber lo que la palabra está haciendo en su vida, lo que la palabra le está revelando en esta noche, pero deja al descubierto nuestros deseos. Nos deja al descubierto, como que diga, lo desnuda. Y usted dice, híjole, eso que estoy haciendo no está nada bien, Señor. Porque la palabra le habló ya. Porque la palabra ya le está entrando, hermano. No, voy a tratar la manera. Y entonces un día lucha, y otro día vuelve a luchar, y otro día sigue luchando, y sigue peleando, porque la palabra ya está haciendo efecto en su vida. Descubre las intenciones, oiga bien, del corazón. Esa intención que usted tiene en el corazón, solo Dios la conoce. De nadie más, hermano. Solo Dios conoce la intención. Por eso es que la palabra es poderosa, hermanos. Tiene poder, hermanos. ¿Cómo es posible, hermano, que gente que ha sido adicta, gente que ha andado consumiendo todo tipo de drogas, pero todo tipo de drogas, y han andado en la calle, hermano, y de repente alguien le habló de la palabra, alguien le habló de Cristo Jesús, decidieron entregarle su vida y fueron dejando todos aquellos vicios, y de repente, hermano, conocen de la Biblia, saben de la Biblia, evangelizan, incluso hasta predican. ¿Cómo es posible? Y la gente se admira y la gente dice, ¿cómo puede hacer si este andaba botado allá, se andaba encuneteando? ¿Sabe usted que las neuronas de su cerebro no se regeneran? Y cada vez que alguien consume droga, se quema cantidad exagerada de neuronas. Pero después de eso, hermanos, ¿quién es el único que puede regenerar y reconstruir todo? El Señor. ¿A través de qué? A través de la palabra. Nada más, hermano, el Señor. Solo piense por un momento lo que Dios, a través de su palabra, ha hecho en su vida. Cuando usted quizás vino alguna vez destruido, que no creía ya en nada ni en nadie, cuando usted vino todo triste, todo decepcionado, desilusionado, con el ánimo por el suelo, pero a través de la palabra el Señor lo ha ido levantando. A través de la palabra el Señor le ha ido hablando. Muchos quizás, hermanos, tienen una pelea interna. Hay una pelea en su interior. Había una alabanza de hace algún tiempo, hermano, que se llamaba "Dos seres hay en mí". El uno no recuerdo bien, pero el uno de esos seres busca del Señor, le quiere alabar, pero el otro lo induce al mal. El otro te llena de pensamientos pecaminosos, el otro te llena
de pensamientos errados y que están en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Y eso, todo eso se lo debes de someter a la palabra de Dios, al Espíritu Santo. Entonces la espada deja al descubierto sus verdaderas intenciones. La espada de doble filo, la palabra, deja al descubierto mis verdaderas intenciones. También la palabra tiene poder para crear y sostener. La palabra, hermanos. Por la palabra de Dios fue creado todo. Solo Dios habló y se creó. Solo Dios habla y se hace. El día hace como 2 noches. Hace como 2 noches, hermano. A mí me da, en ocasiones me da alergia. Y entonces empiezo a estornudar y tomo antihistamínico y me dio un sueño, hermano. Y me fui a acostar, ¿verdad? Y de repente, hermano, estaba ahí, dejo la ventana abierta y de repente, hermano, yo bien dormido, ¿verdad? Como camión embajador. Y de repente, un gran rayo, hermano, y quedó como que era de día. Y una gran aflicción. Yo, Señor, ya veniste, y me quedé, dije yo, Señor mío. Y de repente, y decía yo, ¿y qué hora será? Y mire, hermano, no le miento, ni valor de pararme tenía yo, porque empezaban a caer relámpagos así por todos lados, y de repente, un gran rayazo, como que a la par de la casa caía. Señor, perdona todos mis pecados, Señor, me cayó juicio. No, Señor, por favor, no. Hermano, porque el poder de Dios, hermano, es increíble. El poder de Dios, hermano. El Señor dice que tiemble, tiembla. No vaya a salir corriendo. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Vienen las tormentas. Todo es por el poder de Dios. Que bueno, que usted va a la escuela, usted va a la universidad y le explican todo el ciclo de una tormenta y todo. Sí, amén. Pero ¿quién lo creó todo eso? Dios. Es la creación de Dios. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 33:6. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra. ¿Por qué, hermano? Solo Dios habla, solo da la palabra y se hace. No, Hebreos no, ya pasamos Hebreos. Hermano, Salmo 33, búscalo en su Biblia, Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Se recuerda, hermanos, que en el libro de Génesis dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si quiere se va conmigo a Génesis 1:1 para que lo recuerde. Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice de la siguiente manera: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y de ahí dice el 3. Y dijo Dios, ahí está la palabra de Dios, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Solo es la palabra de Dios. Solo Él da una orden y se cumple. Se recuerda cuando llegó un personaje, cuando Jesús andaba con sus discípulos, llegó un personaje y le dijo: Señor, le dijo, mi siervo en casa está gravemente enfermo, Señor. Está muy mal de salud, Señor. Está gravemente enfermo. Era un oficial del ejército romano. Señor, por favor, te pido, te suplico, Señor, oiga bien, que des una palabra y Él sanará. Y el Señor Jesús, al ver la fe, le dice: vamos a verlo, vamos a ver tu siervo. No, Señor, le dice, no, Señor, yo soy hombre bajo autoridad y obedezco. Y yo sé que si tú das la palabra en este momento, Él sanará. Y Señor Jesús le dice: no he conocido tanta fe, no he visto a una persona con tanta fe. Hoy te digo que está sano. Dio la orden por su palabra y quedó sano.
¿Cuántos aquí creen que Dios le puede sanar a usted? Solo basta que Dios dé la orden. Ahora bien, hermanos, muchas veces nosotros le estamos clamando al Señor y le estamos pidiendo: Señor, dame esto, dame lo otro, dame salud, sáname, Señor, cuida a mi familia y esto y lo otro, dame un trabajo, Señor. Pero también, cuando Dios nos hace esperar, Dios nos tiene en un proceso. Dios está tratando con nosotros. No se le olvide que Dios no va a actuar cuando tronamos los dedos. Es cuando Él diga. Es cuando Él diga: hoy es el tiempo, hoy es el momento. Cuando Él dé la palabra, entonces se hará. Dice también, hermanos, que la palabra de Dios tiene poder para cumplir propósitos. Isaías 55:10. Isaías 55:10. Dice la palabra de Dios. Vamos a ir despacio. 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjese este ciclo que dice Isaías. La lluvia no regresa, ¿verdad? Es cierto, usted conoce que regresa evaporada, pero la lluvia, la nieve cae en la tierra, y si hay semilla, germina esa semilla, y luego esa semilla crece y da un fruto. Y ese fruto, dice la palabra de Dios, hermano, dice, si no riega la tierra y la hace germinar y producir, o sea, la lluvia, ¿verdad? Y luego dice: y da semilla al que siembra y pan al que come. Porque el que siembra maíz hace su sembrado, después del proceso de la lluvia, germina y todo, crece, corta su maíz, hace los tamales de elotes, hace el atol de elote. ¿Cuánto les gusta el atol de elote? Pero no aquella canción, hermano. No, el elote, y se lo come, y otros ya lo dejan endurar para luego hacer el maíz para las tortillas. Pero siempre, oiga bien, siempre el agricultor guarda granos. ¿Para qué? Para el próximo año o para la próxima temporada volver a sembrar y esperar que Dios mande la lluvia. Pero hay un fruto. Hay un fruto. Después de esa comparación, Isaías dice en el versículo 11, mire: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual lo envié. El Señor manda una palabra. El Señor manda una palabra, y esta noche el Señor ha mandado una palabra a cada uno de nosotros. Y esa palabra, mis amados hermanos, tiene un propósito. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí porque, estoy aburrido, mejor me vengo. No, usted no, el Espíritu Santo lo trajo. Y si vino a la fuerza, lo trajeron a la fuerza, pero ni modo, ¿verdad? Aquí está ya. Pero esa palabra que está recibiendo, Dios se la ha mandado con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir en su vida. ¿Cuál será el propósito? Pues mire, cuando alguien viene por primera vez a la casa de Dios y hay un sermón, y el sermón, el Espíritu Santo le habla, y esa persona no conoce de Cristo, Dios le estaba mandando esa palabra a esa persona con el propósito de que el Espíritu Santo lo convenza de pecado. Y entonces esa persona en ese momento dijo: amén, ¿quién quiere recibir al Señor Jesús? Amén, levantó su mano, y el propósito por el cual esa palabra fue enviada se cumplió en esa persona. Pero también quizás esa persona ese día dijo: no, yo no creo eso. Pero se llevó esa semilla en su corazón y va a germinar y va a dar el fruto que Dios quiere que dé. El propósito que Dios quiere que dé. ¿Cuál será el propósito de esta palabra esta noche para cada uno de nosotros? El propósito será que dejemos el pecado. ¿Cuál será el propósito?
que busquemos más de Dios, que dejemos de estar jugando y seamos creyentes. ¿Cuál será el propósito de la palabra en nuestra vida? Porque ese propósito se va a cumplir. Porque aunque estás en ese dilema de que sí, de que no, Dios te está diciendo que no. Dios te está diciendo. Entonces Dios da su palabra con un propósito y ese propósito se va a cumplir en tu vida. Y Dios no solo da palabras de amor. Ay, que Dios es amor. Que Dios me habló y que Dios me ama y que Dios así me ama. Surgió una frase hace algún tiempo, yo creo que algunos de ustedes la escucharon. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y entonces, ¿por qué le cae juicio al pecador? ¿Por qué, pues? Dios aborrece el pecado, es pecado, hermano. Dios lo aborrece. Entonces Dios no solo da palabras de amor, también da palabras de juicio y de condena. ¿Quiénes son condenados? Todo aquel que no cree es condenado. Todo el que no cree, todo aquel que rechaza la palabra de Dios es condenado. Y no porque el Señor lo condena, sino porque Él se ha condenado a sí mismo. Recuerde que dice el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 1 que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Eso nadie se lo va a quitar. Que usted es un hijo de Dios. Y que Cristo murió por usted, por sus pecados y resucitó al tercer día. Y usted tiene la salvación. Ahora bien, esa salvación, hermanos, ahí está. Pero las consecuencias de nuestras decisiones, pues eso sí, nos pasa factura el Señor. Como dicen algunos hermanos. También la palabra de Dios tiene poder para guiar y dar sabiduría. Dice el Salmo 119, 105, ya con esto vamos a ir terminando. Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos aquí conocen los candiles? ¿Conocen los candiles, hermano? ¿Lo usaron alguna vez en su vida o en fotos, verdad? Mi abuela, hermanos, se ponía el candil aquí en la cabeza y andaba, mira, haciendo oficio, vendiendo ahí en la tienda y andaba. ¿El candil hasta dónde alumbraba cuando lo andaba usted ahí? Lo agarraba del ganchito que tenía como una taza, ¿verdad? Yo tengo uno en la casa de adorno. ¿Hasta dónde alumbraba, hermano? ¿Alumbraba hasta allá la calle? Poquito alumbraba, ¿verdad? Y alumbraba nada más. ¿Para qué le servía esa luz del candil? Para ver dónde caminaba. Y usted avanzaba, avanzaba la luz. Usted avanzaba, avanzaba la luz. Ahí iba caminando, ¿verdad? Solo para ver que no se fuera a caer. Ya cuando salieron las lámparas de batería y él te daba una tremenda luz. Pero esa lámpara, el candil así era. En tiempos antiguos, hermano, habían lámparas parecidas a los candiles, solo que eran un poco más grandes y tenían una luz, el mismo sistema prácticamente. Y esas lámparas se andaban acá, pero alumbraban igual, a corta distancia. Entonces, cuando la Biblia me dice o nos dice, hermano, lámpara es a mis pies tu palabra, es porque la Biblia, cada paso que yo doy, yo debo de pedirle la luz al Señor. Cada paso que yo doy. Cada paso que doy, el Señor no me va a mostrar todo mi futuro. De aquí hasta dentro de 20 años, hijo, dentro de 20 años vas a estar en tal lugar. No, porque el Señor no muestra todo eso, hermano. Porque al Señor no le interesa el futuro suyo. O sea, porque Él ya lo sabe, ya lo conoce. ¿Qué nos va mostrando, hermano? Cada paso que yo doy. Cada caminar, cada paso que doy. Por eso la importancia de que cada vez que usted tome una decisión, lo ponga en las manos de Dios, hermano. Por eso dice la palabra, hermano: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué, hermano? Porque a través de la Biblia, si yo sigo, oiga bien, si yo sigo los principios bíblicos, yo no me voy a tropezar.
Porque si encuentro un obstáculo, hubo un problema, una dificultad, una enfermedad, pero la palabra me dice que confíe en el Señor, que siga teniendo ánimos, que Dios tiene el control, entonces ese obstáculo yo lo levanto el pie y sigo caminando. Pero es la Biblia la que me revela. Pero cuando hay desconocimiento bíblico, hermano, no estoy alumbrando mi camino. Y lo primero que voy a hacer es ir a darme. Es lo primero. Porque voy a caer, porque me voy a tropezar con cualquier obstáculo, porque no estoy alumbrando mi vida con la bendita palabra de Dios. Amén, iglesia. Cada paso que das en la vida debe ser bajo su palabra. No se mueva, hermanos, sin consultarle a Dios. No se mueva, no toma decisiones a la carrera, a lo loco, o solo porque usted siente, yo digo que esto es de Dios, y es de Dios, y es de Dios, y a veces no es de Dios, hermano. A veces no siempre es de Dios, hermano. Y la palabra tiene poder, y es eterna, y da vida y permanencia. La palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Todo va a pasar, hermanos, todo, menos su palabra. Dice Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Las promesas de Dios para con sus hijos se van a cumplir. Él prometió que iba a venir a esta tierra, vino. Y Él ha prometido que viene por su iglesia, va a venir por su iglesia. Amén, iglesia. Y Él prometió que todo aquel que no crea en Él ya ha sido condenado. Y su palabra permanece para siempre. El cielo pasará, la tierra se moverá, mas su palabra permanecerá. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias, mi Cristo. En esta noche, Señor, comprendemos, mi Dios, la importancia